Buenas tardes, familia. Que el Señor les bendiga abundantemente. Continuando con el estudio de los salmos proféticos, hoy vamos a ver el Salmo 24, un salmo escrito por el rey David. Y en el transcurso de la historia de la iglesia se ha dado tres formas de interpretarlas. La primera, la interpretación histórica. La segunda, la interpretación simbólica. Y la tercera, la interpretación profética. ¿Cuál es el trasfondo del Salmo 24? La mayoría de estudiosos coinciden que se dio cuando David decidió llevar el arca de la alianza de Kiriat Jearim a Jerusalén. 20 años en el tiempo de los jueces, el arca había sido olvidada y durante todo el reinado del rey Saúl, el arca no había sido tomada en cuenta. Entonces, David decidió llevar el arca de la alianza para que esté bajo su cuidado, decía él. Por favor, les invito a que leamos 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. 2 de Samuel 6, del versículo 1 en adelante. Dice así: Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con vestiduras sacerdotales. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegrías y toques de cuernos de carnero. Como podemos ver, David tenía el deseo, la voluntad de tener el arca de la alianza ahí en la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión. Tuvo 2 oportunidades. La primera fracasó, sencillamente porque no consultó a Dios, no consultó a las personas que conocían sobre el traslado del arca de la alianza. Acuérdense que en los 5 primeros libros de la Biblia se nos expresa que solamente los levitas, descendientes de Coat, esto es, los coatitas, podían transportar todos los elementos sagrados del templo. Entre los elementos sagrados, el más sagrado de ellos era el arca de la alianza. ¿Y qué tenían que hacer?
Los descendientes de Aarón, es decir, los sacerdotes, tenían que cubrir el arca del pacto. Y una vez cubierta, traspasar con unas varas para que sea transportada por los coatitas, por los levitas. En la primera oportunidad que tiene el rey David, no hace eso, sino sencillamente considera que debe ser un elemento completamente diferente a lo que la tradición había permitido hacer. ¿Qué era? Que sencillamente tenía que ser llevada por una carreta nueva, a cargo sí de dos hijos de Abinadab, el uno llamado Usa y el otro llamado Ayo o Agio. Sí, los dos eran coatitas, su padre era coatita. Sí, por lo menos en eso estaban algo de acuerdo que la palabra de Dios expresa. Pero ¿qué sucedió en el transcurso del camino? Los bueyes que iban jalando la carreta, y en la carreta iba el arca del pacto, dice que tropezaron. ¿Y qué sucedió? Parecía que el arca del pacto caía al piso. Y Usa, ni corto ni perezoso, no quiso que el arca del pacto se mancillara con el lodo o con el polvo de la tierra. Y puso su mano y topó el arca del pacto. ¿Qué sucedió? En ese mismo instante el hombre cayó muerto. Por eso el rey David puso ese lugar donde Usa murió, Pérez Usa. No quiso saber más de seguir transportando el arca porque tuvo temor, dice el relato bíblico. Y manda a la casa de Obed-edom por 3 meses. Se entera el rey de que sencillamente Dios había bendecido la casa de Obed-edom. ¿Por qué? Porque su santa presencia estaba ahí. La santa presencia de Dios escogiendo un lugar de una persona particular para estar por un tiempo. Este hombre, ni corto ni perezoso, aceptó la propuesta del rey David. ¿Y qué obtuvo? Bendición sobre bendición y sobre bendición al recibir la presencia de Dios en su casa. Pero no fue eterna, le duró 3 meses. Después de eso, el rey David, ya en la segunda oportunidad, obviamente, creo yo, que preguntó, investigó, consultó y se dio cuenta de los errores que había cometido en la primera oportunidad. Y en esa segunda oportunidad, ¿qué es lo que hace? Ya transporta el arca de la alianza como debía ser transportada. Con los coatitas llevando el arca sobre sus hombros, con las varas que traspasaban los anillos al arca, y cubierta, obviamente, porque Dios había establecido que nadie, absolutamente nadie, podía ver el arca de la alianza con sus ojos, porque si eso pasaba, tenían que morir. Entonces, estaba siendo transportada por los coatitas hacia la ciudad de Jerusalén. Y cuando comienzan a llegar en Jerusalén y a camino a Jerusalén, ¿qué sucede? Dice que el rey David comenzó a danzar, tocaban instrumentos y estaba extremadamente feliz por este acontecimiento, de que la presencia del Altísimo, la presencia de Dios, estaba entrando en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Sión. Entonces, este acontecimiento histórico que nos relata Segunda de Samuel, se considera que fue el motivo de la existencia del Salmo 24, el por qué se escribe este Salmo 24. Ahora, por favor, vamos a leer los primeros versículos del Salmo 24 y le vamos a ir analizando poco a poco. El versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 24 dicen así: La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Cómo le ve el salmista a Dios en estos 2 primeros versículos? Le ve como un Dios soberano y también le ve como el Dios creador de todas las cosas. Un Dios soberano porque todo le pertenece y como todo le pertenece, Él puede disponer con su creación como a Él le plazca, como Él decida. Por eso dice, la tierra es de Él y los seres humanos son de Él. Al ser todo de Él, Él puede hacer absolutamente lo que le plazca, conforme a su propósito y su voluntad. Y también dice que es el Creador, que Él puso los cimientos de la tierra. Él sostuvo y puso los cimientos sobre las aguas, en las profundidades
de las aguas, dueño de todo lo que existe, dueño del ser humano, creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Versículo 3 al versículo 6. ¿Qué nos dice este salmo? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. ¿Quién es digno de estar ante la presencia de Dios? ¿A quién se le permitirá subir ante Él? ¿Qué características tienen las personas o los seres humanos que podrían lograr eso? Manos limpias, corazón puro, no ser idólatras, no mentir. En pocas palabras, gente sin pecado puede estar ante su presencia. Pero la pregunta sería, ¿cuál ser humano cumple con estos requisitos? Por lo menos con uno, no, con dos. ¿Quién? ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién tiene las manos limpias? ¿Quién tiene el corazón puro? ¿Quién no ha mentido una sola vez? Humanamente hablando, podemos decir que nadie sería digno de subir a la presencia de Dios y subir a su monte santo. Y desde el punto de vista divino, ¿quién, hermanos? Nadie tampoco. ¿Por qué les digo esto? Porque en varios versículos de los Salmos se nos expresa eso. Por ejemplo, Salmo 14 del 1 al 3. ¿Qué dice? Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. El Salmo 53 expresa las mismas palabras del Salmo 14. Salmo 5.8, ¿qué dice ahí? Salmo 5.9. Mis enemigos no pueden decir la verdad, su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Salmo 140, versículo 3. Dice así. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víboras gotea de sus labios. Salmo 10, versículo 7. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas, tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Y Salmo 36, versículo 3. Dice así, todo lo que dicen es retorcido y engañoso, se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Todas estas expresiones de los salmos, del Salmo 14, 53, 5, 140, 10, 36, fueron utilizadas en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribió la carta a los hermanos que vivían en Roma, y haciendo referencia a que ni judíos ni gentiles nos podemos justificar delante de Dios, porque todos, absolutamente todos, desde Adán, somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa y encima de eso somos vendidos al pecado. Y es por eso que Pablo se pregunta, dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Nuevamente me hago la pregunta y te hago la pregunta a ti, hermano. ¿Quién puede estar ante la presencia de Dios? ¿Quién puede subir a su monte santo? Solo alguien perfecto y sin pecado. Este es el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria?
Gracias a la luz del Nuevo Testamento, nosotros conocemos y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Él puede estar ante Dios porque es sin pecado. Él puede subir a la presencia del Santo. ¿Por qué? Porque venció a la muerte, resucitó, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra de Dios por el poder de su Santo Espíritu. Leamos por favor los versículos 7 al 10 de este maravilloso salmo, el Salmo 24. Dice así: ábranse en portones antiguos, ábranse en puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse en portones antiguos, ábranse en puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. En este salmo se repiten 5 veces la expresión el Rey de Gloria. 5. Y en ninguna otra parte más de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, aparece nuevamente esta expresión, el Rey de Gloria. Pero aquí en este salmo 5 veces. Hay un énfasis extremadamente alto. ¿De qué? De hacernos entender a los que leemos, a los que escuchamos sobre qué. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Y quién es el Rey de Gloria? Aquí el salmista dice, ¿quién es el Rey de Gloria? El poderoso, el fuerte en batalla, el invencible. Y después dice, ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. En pocas palabras, era Dios. En este salmo, como les decía, encontramos 5 veces esta expresión. Y en los otros pasajes de la Biblia no hay. Pero se nos dice que Dios, el Dios de gloria, en Hechos 3:2. El Señor de la gloria, en 1 Corintios 2:8. Y Padre de gloria, en Efesios 1:17. Aquí la pregunta es, ¿a quién estaría haciendo referencia el rey David? Acuérdese, David, además de ser rey, además de ser pastor, también fue profeta. Y el Espíritu Santo le inspiró. ¿Para qué? Para que escriba este hermosísimo Salmo 24 y nos ponga una perspectiva futura de cuando el Rey de Gloria entre por las puertas de Jerusalén. Ya no para limpiar el templo, ya no para ser juzgado por los gentiles, entregado por los judíos y ser muerto en una cruz. No, cuando nuestro Señor Jesucristo entre a la ciudad de Jerusalén, vendrá a ser y a reinar sobre toda la tierra, comenzando por Jerusalén y después sobre toda la tierra. Y nuevamente se pregunta el salmista, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Y qué se contesta? Es el Señor de los ejércitos celestiales. A la luz del Nuevo Testamento sabemos quién es el Rey de Gloria. El Rey de Gloria es nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Acuérdense en lo que decía el Salmo 22. ¿De qué hablaba el Salmo 22? De la sufrimiento, padecimiento, muerte, crucifixión ¿de quién? Del ungido de Dios, del Mesías. El Salmo 23, ¿de qué hablaba? De que el Mesías sería pastoreado por Dios y que el Mesías sería el buen pastor de las ovejas, porque él daría su vida por todas las ovejas. Y las ovejas que le seguirían, ¿quiénes serían? Las que le pertenecen única y exclusivamente a él, porque solamente sus ovejas escuchan su voz y le siguen. ¿Y el Salmo 24 qué nos dice? El Salmo 24 nos habla del Mesías en gloria. Como podemos ver, Salmo 22 pasado, Salmo 23 del presente, lo que es ahora Cristo para ti y para mí, el buen pastor. Y el Salmo 24 ¿qué es? El futuro, cuando venga el Rey de Gloria a ser el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso, hermanos, se necesitaba y se necesita entender esta trilogía de salmos para entender la figura completa de cómo el Espíritu Santo inspiró a David
¿Para qué? Para que hablara del Mesías. En el pasado, cuando iba a venir a morir por nuestros pecados. En el presente, al constituirse el pastor, el buen pastor de las ovejas que son de su rebaño. Y en el futuro, cuando Él venga a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, créanme, toda la creación, como dice el apóstol Pablo, está gimiendo con dolores de parto, esperando que el día de la redención ya llegue. Y Dios permita que esta generación, nosotros, veamos el retorno.